Muy buenas noches a todas y todos ustedes quienes hoy nos acompañan a nombre del Consejo Directivo 2023-2025 del Colegio de Economistas Metropolitanos de la Ciudad de México. Les damos la más cordial bienvenida a esta mesa de análisis. ¿Qué perfil de economista requiere el país? Saludamos a todas y todos nuestros asistentes el día de hoy, al doctor José Romero, director del Centro de Investigación y Docencia Económicas, al doctor Carlos Menéndez. Muchas gracias por estar aquí, doctor. También a todos nuestros asistentes, muchísimas gracias. Al doctor Leonardo Federico Manchón, muchas gracias por estar acá. Agradezco mucho la participación del Consejo Directivo, que gracias a todas sus gestiones se pudo realizar este panel de análisis. Sin más preámbulo, me voy a permitir dar unas indicaciones generales acerca de nuestro colegio para posteriormente dar la palabra al maestro Juan Frausto, quien será el coordinador de esta mesa de análisis. Bueno, de primera cuenta, compartirles que el 5 de febrero el Consejo Directivo de este Colegio de Economistas tuvo a bien aprobar la convocatoria de empadronamiento y credencialización de nuestros miembros. Entonces, de ahí que les solicitemos y los invitemos a participar en esta campaña de credencialización, que en un momento se estará compartiendo el link en el chat de esta sesión. Para ello pueden participar todos los profesionales de la economía, sea que tengan estudios de licenciatura o posgrado, y para ello les estaremos remitiendo el formulario correspondiente para poder en las próximas semanas emitir su credencial de miembro y socio de este colegio, que además pues, nos permitirá tener una memoria estadística y gráfica de este colegio, así como compartir todas las actividades que tenemos preparadas y que junto con ustedes pues podremos realizar durante los próximos meses. Eso respecto a, este, a esta convocatoria de empadronamiento. Y el segundo punto es una cuestión técnica respecto a esta sesión. Antes de finalizar esta sesión, se estará enviando un link de registro de asistencia para que pueda requisitarlo y poder enviarle durante los próximos días su constancia de asistencia a este evento. Además, claro está, de quienes nos acompañan hoy como principales voces, que recibirán su constancia durante los próximos días. Antes de darle la palabra al maestro Juan Fraustro, me permito saludar al maestro David Fonseca Corral, presidente del Colegio de Economistas Metropolitanos de la Ciudad de México, a quien le invito a que nos dé un mensaje inaugural de esta mesa. Muchas gracias y nuevamente un agradecimiento por su asistencia y participación. Adelante, maestro. El día de hoy, el Colegio de Economistas da la bienvenida a tres importantes ponentes que vienen a reflexionar sobre un tema de particular interés que hoy se discute en el Comité Técnico de la Secretaría de Educación Pública, que es, digamos, cuáles son los elementos mínimos de las características que deben de tener las currículas de los planes de estudios en México para la formación de los economistas en la próxima década. No es un tema menor para nuestro colegio, que tiene actualmente una activa participación a través de nuestro representante, el maestro Juan Frausto, y que tampoco es una discusión menor frente a los desafíos del inicio del cambio del modelo económico que se vive en nuestro país. Y digo inicio porque yo creo que estamos muy lejos de consolidar un cambio profundo de nuestro modelo económico, pero que el cambio va a requerir también la formación de un nuevo perfil de economista que recupera algunos valores históricos que venían siendo representados por el sector público, por la administración pública, por la UNAM, por el sector privado, y donde hemos tenido algunas diferencias con el sector privado, y que esta confrontación de modelos de enseñanza hoy tienen un espacio de discusión dentro de la Secretaría de Educación Pública. Este colegio ha convocado a varios expertos. Me siento honrado de contar con la presencia del director del CIDE, José Romero, y que actualmente puedo decir que es un gran aliado de este colegio,
en las grandes discusiones del futuro de nuestro país, al igual que del maestro y mentor Federico Manchón por parte de la UAM, y también de un colega integrante de nuestro colegio que se ofreció a participar en este debate, el maestro Carlos Menéndez. Con lo anterior, y en un esfuerzo de discusión para fijar una posición de un ejercicio de reflexión democrática, este colegio cederá la palabra al maestro Juan Frausto para que dirija las distintas ponencias alrededor de un tema de vital importancia, no solamente para la Escuela de Economía, a las escuelas de economía, sino también para toda la nación y el proyecto de nación que estamos tratando de construir entre todos. Dicho lo anterior, no me queda más que agradecer a quienes nos acompañan en las redes y a nuestros ponentes. Muchas gracias, maestro Octavio Rivas. Bueno, muchas gracias. Gracias, compañeros. Gracias por estas palabras de una gran introducción. Disculpen un poco la demora, pero ya saben que estas tecnologías no son a veces muy confiables, que digamos, ¿no? Bueno, empecemos, si gustan, con el panel en cuanto tal. El primero en tener la palabra sería el compañero José Antonio Romero Tellaeche. Él actualmente es director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Él es egresado de la Facultad de Economía, como licenciado en Economía por la UNAM, maestro por el Centro de Investigación y Docencia Económicas. También concluyó una segunda maestría en la Northwestern University. Realizó sus estudios de doctorado en Economía por la Universidad de Austin, Texas. Cabe señalar que en los 3 grados mencionados fue distinguido con mención honorífica y se ha desempeñado como profesor investigador en el Colegio de México, donde también fue director del Centro de Estudios Económicos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel 3, y así como de comités editoriales y revistas científicas. Bueno, su currículum todavía es mucho más extenso, pero me permitiré abreviarlo en estos momentos. Y como bien dijo nuestro compañero presidente, estamos en medio no solamente de una gran discusión, sino de grandes cambios en nuestro país y evidentemente en el mundo. Ante esto nos surgió la pregunta: ¿qué tipo de economista necesita nuestro país, México, ¿no? Y le cedo la palabra. Yo sé que la pregunta se enuncia fácil, pero la respuesta no lo es tanto. Compañero, por favor. Está cerrado el micrófono, doctor. Gracias. Bueno, me escuchan, ¿sí, verdad? Sí, se escucha. Bueno, me puse hoy en la mañana, ayer y hoy en la mañana, a ver, navegar en internet para la presentación de hoy, y me encontré unas cosas que podrían ser punto de partida para una discusión. Y me encontré, por ejemplo, cuáles son las habilidades necesarias para ser un buen estudiante de economía. Esta incluye una fuerte curiosidad intelectual. Este rasgo va más allá del simple deseo de adquirir conocimientos. Implica un interés genuino por comprender los fundamentos y las complejidades del campo de estudio. La economía, al estar entrelazada con numerosos aspectos de la vida diaria y la estructura social, ofrece un amplio campo para la curiosidad intelectual. Esta curiosidad motiva la continua exploración y descubrimiento, llevando al estudiante a cuestionar constantemente, buscar respuestas y comprender no solo el qué y el cómo, sino de manera crucial el por qué, detrás de los fenómenos económicos. Esta inclinación no solo enriquece el conocimiento personal, sino que también alimenta la pasión por el aprendizaje, esencial para mantener la motivación a través de los rigores académicos. Además de la curiosidad intelectual,
implica una disposición a trascender los límites tradicionales del aprendizaje. No se trata simplemente de absorber pasivamente la información proporcionada con referencias y libros de texto, sino adoptar un enfoque activo en la búsqueda de conocimiento. Esto puede manifestarse en la participación en debates académicos, la asistencia a conferencias y seminarios fuera del ámbito curricular, e incluso en la investigación independiente sobre temas de interés personal. Esta búsqueda de conocimiento a menudo conduce a la interdisciplinariedad, un aspecto cada vez más importante en el estudio de la economía. Un estudiante curioso puede descubrir conexiones valiosas, entre la economía y campos como la psicología, la sociología y la ciencia política, enriqueciendo su comprensión de los temas económicos desde múltiples perspectivas. La curiosidad intelectual también fomenta una mentalidad crítica, una habilidad invaluable en el estudio de la economía. La capacidad de analizar críticamente las teorías, los modelos y los datos es fundamental para el éxito académico y prepara a los estudiantes para enfrentar desafíos complejos en sus futuras carreras. En el contexto de la economía, la curiosidad intelectual puede inspirar a los estudiantes a explorar preguntas de gran alcance, desde las implicaciones de las políticas económicas hasta los determinantes del crecimiento y desarrollo económico. Al abordar estas preguntas con rigor y una mente abierta, los estudiantes no solo amplían su conocimiento, sino que también contribuyen al avance del campo. Por lo tanto, aumentar la curiosidad intelectual es de suma importancia para los estudiantes de economía. No se trata solo de desarrollar un interés pasajero por los temas económicos, sino de cultivar una profunda apreciación por la complejidad y la dinámica de la economía. Al abrazar esta curiosidad, los estudiantes pueden descubrir nuevos intereses, desafiar suposiciones existentes y, en última instancia, contribuir a la misma innovación y el progreso en el campo de la economía. Bueno, yo creo que ahí muchos de nosotros estaríamos de acuerdo en esta posición. Lo que viene es lo que se recomienda en este viaje por el internet, es los estudiantes en economía, de economía en países en desarrollo. Para ellos es crucial no solo tener un profundo sentido de nacionalismo y conocimiento histórico, sino también estar equipados con habilidades cuantitativas avanzadas. Esto les permitirá analizar eficazmente trabajos académicos y contribuir significativamente a la investigación en su campo. Una educación integral en economía debe incluir, por lo tanto, un enfoque riguroso en matemáticas, estadística y econometría. Una base sólida en matemáticas es esencial, lo que significa que los cursos deben de abarcar áreas clave como el cálculo, el álgebra lineal y la optimización. Estos cursos son fundamentales para que los estudiantes adquieran las herramientas matemáticas necesarias para comprender y aplicar teorías y modelos económicos. En cuanto a la estadística, los programas deben ofrecer cursos que no solo enseñen a los estudiantes a recopilar, analizar e interpretar datos, sino que también profundicen en conceptos específicos de la economía, como la inferencia estadística y el análisis de regresión. Esto los preparará para aplicar estos conocimientos directamente en contextos económicos. Los cursos de econometría deben ir más allá de lo básico y preparar a los estudiantes para utilizar técnicas econométricas en investigaciones, incluyendo el manejo de modelos econométricos y el análisis de datos de series temporales y de panel. Esto es esencial para que puedan abordar problemas económicos complejos y realizar análisis empíricos rigurosos. La capacitación práctica en software estadístico y econométrico como R, Stata o AViews es igualmente necesaria. Y finalmente es esencial integrar la enseñanza de estas disciplinas cuantitativas con cursos de historia económica y social, fomentando un enfoque interdisciplinario.
Esto permitirá a los estudiantes entender cómo se aplican las técnicas cuantitativas en diversos contextos históricos y contemporáneos. Bueno, eso es básicamente las reflexiones que busqué y que las ofrezco para discusión. Un aspecto que puede ser controvertido es la enseñanza de las matemáticas, la estadística y la econometría, que en mis épocas se llamaba, pues, que estamos educando tecnócratas y no pensadores que interpreten y sean críticos. Pero necesitamos que los egresados de las escuelas de economía encuentren trabajo, y una forma de facilitar que logren conseguir este trabajo es a través de enseñarlos a usar estas técnicas, que es lo más seguro que le pidan realizar trabajos en los que se utilicen estas técnicas. No podemos, yo creo que eso es para posgrados, etcétera, gente más especializada en otros temas. Lo que yo recibí personalmente de la UNAM cuando estudié fue del marxismo. Yo rescaté la utopía de que se puede transformar el mundo, y es una cosa que perdura por todos los años, y es algo que se debe de fomentar en la juventud. No sé, hace mucho tiempo que no veo estudiantes jóvenes, pero me cuentan de que ahora estaban muy metidos en el individualismo y la competencia, etcétera, pero a lo mejor ya los tiempos cambiaron. Y una forma de educarlos para que no sean tan individualistas es pues ser más nacionalistas, entender la historia. Me viene a la mente una de Chomsky, de por qué están matando a los palestinos, porque son pobres y no son poderosos. Entonces vivimos en un mundo competitivo en el que no somos ángeles, somos más bien otro tipo de cosas, y tenemos que defendernos y los países se respetan entre sí en la medida que los ven poderosos. Y México, yo creo que necesita ser un país poderoso, necesita desarrollarse rápidamente y fortalecerse. Y tenemos el ejemplo de los países de Asia, cómo en unas cuantas décadas se han podido desarrollar. Y eso se va a adquirir con alumnos de economía que manejen la técnica, pero también un entendimiento del mundo en el que lo rodea. Eso es, pues, ya nada más para tal vez después podamos un poco comentar esto, pero este sería mi punto de arranque. Muchas gracias, compañero José Antonio Romero. ¿Les parece, si hay dudas o preguntas, que sea al final de las participaciones, para que podamos, continuar? El siguiente comentarista sería el compañero Federico Manchón. El compañero es profesor investigador titular nivel C de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, en el Departamento de Producción Económica. Tiene los grados de licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional del Litoral en Argentina, maestría en Economía por la UNAM y también doctorado en Economía por la UNAM. Él, tiene una amplia trayectoria docente. Los módulos de Estado Económico y Modelos Jurídicos en América Latina, Problemas Actuales de las Ciencias Sociales, la Revolución Científica y su impacto en la sociedad, así como diversos seminarios de tesis. Dentro de las múltiples publicaciones, tiene el libro de integración Unión Europea, Telecan y Mercosur,
que realizó en colaboración con Novelo Urdanibia, también Federico, y con Lerman Alperstein, así como Ley del Valor y Mercado Mundial. Bueno, sin más, cedo la palabra, compañero Federico Manchón, por favor. Muy amable, muchas gracias. Me pareció muy interesante la intervención de José Romero. Como él dijo, todos estaríamos de acuerdo en un primer cuerpo de ideas que él presentó, que se refieren sobre todo a la importancia de que tanto en el perfil de ingreso como el perfil de egreso, el estudiante de economía tenga una gran curiosidad intelectual y eso lo motive a formarse y ser un buen profesional. Yo lo que creo es que en general, tanto el modo de enseñanza de la economía como en la UNAM el modo de enseñanza de la crítica de la economía marxista fueron enseñanzas de un tipo teórico-deductivista. Es decir, se menospreció, a mí me parece, para la construcción del conocimiento, el entendimiento que los actores construyen, los actores económicos construyen en el momento de desempeñar sus prácticas. Yo tiendo a pensar que la reflexión académica, en general, y también para la enseñanza y el aprendizaje, es una experiencia de segundo orden. El origen de nuestras reflexiones se origina siempre en una conceptualización de los actores económicos que en muchos casos no deviene de lo que baja desde la reflexión teórica, sino que deviene de los requerimientos propios de su práctica y de inserción social como actores económicos. Entonces, a mí me parece que dentro de este conjunto de atributos que deberían tener nuestros estudiantes al ingresar y al egresar, debería incluirse una profunda preocupación por cómo los actores económicos, tanto privados como públicos, entienden sus propias prácticas. Es decir, habría un entendimiento previo de los actores económicos, que es lo que orienta sus prácticas, a la tarea específica que desempeñamos en la academia, que forma parte de una división del trabajo social y que refiere a cómo nosotros interpretamos ese entendimiento y lo elevamos a teoría. Pero no es desde una reflexión abstracta acerca de lo que nosotros podemos enseñar fructíferamente, a mí me parece. Debemos invertir en la enseñanza en la relación de la teoría que baja y transformarla en un resultado de trabajo intelectual que tenemos que desarrollar en la investigación y en la docencia, que consiste en elevar el entendimiento de los actores económicos a una reflexión de segundo orden que tenga una actitud crítica respecto del desempeño de los actores económicos, respecto de los distintos puntos de vista que construyen el debate teórico, y por lo tanto deberíamos hacer hincapié en este interés práctico de los alumnos, en el sentido de entender qué es lo que los actores económicos hacen cuando participan en la sociedad a través de actividades económicas. Pero, entonces, eso me parece que falta en los diseños de las licenciaturas a las que tuve acceso, que son las del TEC, las del CIDE y la de la UNAM, que es ya bastante vieja, el perfil que conozco es del 94,
A mí me parece que es inadmisible que no haya un proceso de adecuación regular, periódico, de los perfiles de las licenciaturas en general y en particular de la licenciatura en economía. Bueno, dicho esto, yo pasaría al segundo punto que me parece que debe ser esclarecido, y que es el tema de la formación de un economista en un país en desarrollo. Y aquí hay dos reflexiones que se me ocurren. Una primera es, ¿por qué hablamos de México como un país en desarrollo? Eso significa que nosotros estamos pensando que el mundo está organizado en dos tipos de países, países desarrollados y países en desarrollo. Y que por lo tanto hay un común denominador que dice que unos son desarrollados y otros no, y que es, en términos de cómo hemos concebido durante mucho tiempo de manera incorrecta, a mi juicio, y también al juicio, me parece que de una gran parte de la academia, el desarrollo como crecimiento económico. Yo creo que ha habido una revisión importante desde la década de los 80, muy fortalecida a partir de la implosión soviética y el fin de la Guerra Fría, que es modificar el concepto de desarrollo y transformarlo en un concepto de significados complejos que implican no solamente el crecimiento económico y muchas veces la ausencia del crecimiento económico y otros desarrollos que forman parte importante de la construcción de personas aptas socialmente, funcionales socialmente, incluyendo, por supuesto, la funcionalidad de las personas que formamos en un sentido de crítica a la sociedad en que viven, lo cual forma parte de todas las instituciones construidas durante el periodo de la modernidad, desde la Ilustración para acá. Entonces yo creo que ahí hay un precedente a la definición de la economía nacional, y seguiría el segundo aspecto. La teoría económica parte de la autoconstitución de la economía nacional. Y yo creo que ese es un error. Yo creo que las economías nacionales se co-constituyen en una relación que es el comienzo de la definición de cualquier economía nacional. Eso significa que tendríamos que invertir la relación de ordenamiento, en donde como mónadas cada una de las economías nacionales se configura y después entran en una relación que condiciona su propia autodefinición. Yo creo que, por el contrario, cada economía nacional se constituye sobre la base de una interrelación co-constitutiva de las economías nacionales del resto de los países en el mundo. Y eso a mí me parece que es sumamente importante, porque, por supuesto, yo creo que hay una jerarquía económica, política y cultural en el mundo. El mundo no es de estados iguales, es un mundo de estados desiguales, pero con economías desiguales y con culturas y rasgos idiosincráticos desiguales, que se relacionan entre sí y se co-constituyen y se reproducen. Entonces, yo creo que habría que hacer un gran esfuerzo por formar economistas que, en el espíritu de lo que dijo José, busquen ubicar a nuestro país, a México, en la mejor situación posible, en el marco de las relaciones internacionales y específicamente de las relaciones económicas internacionales que sea posible.
Es decir, que cuando definimos cómo construir la economía o participar en la construcción de la economía o participar en las actividades de los actores privados en la construcción de nuestra economía, debemos pensar siempre, deberíamos enseñar a pensar siempre en que estamos hablando de una relación con el resto de los actores privados extranjeros y con el resto de los estados en el mundo. Estados que desarrollan prácticas que, como decía el encargado de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Borrell, decía, bueno, el propósito de cualquier política externa es determinar la política interna de los otros países, ¿no? En una manifestación que implicaba al mismo tiempo el requerimiento de la cooperación y también el requerimiento de la competencia. Entonces, partiendo de una descripción adecuada de la importancia relativa que tiene México en el mundo, que no es poca, pero tampoco es la importancia que pueden tener los grandes países, no solamente por sus dimensiones económicas, sino por la jerarquía que ocupan en las organizaciones internacionales que de alguna manera sugieren, orientan políticas internacionales y políticas nacionales para los miembros de la comunidad internacional. En ese sentido, yo afirmaría rotundamente que tenemos que generar una buena formación técnica, una buena formación matemática, pero que fundamentalmente los alumnos tienen que aprender a que las matemáticas sirven para contar calidades, y las calidades deben ser definidas a través de una reflexión acerca de los fines y de los medios con que participamos en la construcción social, incluso en la particular tarea que nos toca como formadores de profesionales en economía, ¿no? Yo creo que del marxismo se pueden extraer enseñanzas distintas a la versión utópica. El marxismo puede enseñarnos también a hacer una evaluación relativa de las capacidades de construir restricciones para el resto del mundo. Yo creo que en buena medida en la situación actual de desglobalización, buena parte de la determinación del mercado mundial deviene de prácticas políticas de los estados que intentan reorientar la estructuración económica que de alguna manera se configuró durante el periodo de globalización muy fortalecido durante la última década del siglo pasado y buena parte de la primera de este siglo, ¿no? Entonces, ahí habrían dos aspectos que me parecerían importantes destacar. Uno es que hay que fortalecer la idea en los economistas que comienzan a formarse de que la ciencia económica es una disciplina social. Es decir, no es una ciencia natural. La economía a mí me parece que es una disciplina que incluye necesariamente elementos que tienen que ver con la juridificación de normas y con la instrumentación política de las normas, tanto a nivel nacional como internacional. Y estos aspectos no se derivan de una idea abstracta acerca de individuos económicos que construyen sus identidades con independencia de su pertenencia social y después se agregan en sociedades en las cuales mantienen ciertos derechos y ciertas obligaciones sociales, entre las cuales está la de concebirse como productores de mercancías que compran y vendan como una actividad fundamental en la vida social. Entonces, a mí me parece que fortalecer la idea de que la economía es una ciencia social es muy importante. Y en ese sentido hay algunas presentaciones. Yo veo que tanto en la UNAM como en el TEC y como también en el ITAM,
hay una mayor sensibilidad, mejor dicho, hay sensibilidad en este sentido al principio. Y el segundo tema que me parece muy importante es una historia económica, una historia de la economía, pero una historia de la economía de configuración, de co-configuración de las unidades económicas de participación en el mercado mundial. Es decir, no enseñar la historia económica de México como si no fuera el resultado de la relación a través de los distintos momentos del proceso de creación de la economía mexicana, el resultado de una relación con el resto de los países del mundo. Bien, me parece que estoy abusando de la palabra y por lo tanto hasta aquí me quedo. Muchas gracias, doctor Manchón. Muy interesantes las líneas propuestas. Bueno, igual no quiero abusar de la palabra. Así es que nuestro tercer panelista es el compañero, el doctor Carlos Ricardo Menéndez Gamis. Él es licenciado en Planificación para el Desarrollo Agropecuario por la Universidad Autónoma Chapingo. Es maestro en Tecnología de los Agronegocios por el Colegio de Postgraduados de Chapingo. Doctor en Problemas Económico-Agroindustriales, con mención honorífica por el CIESTAM de la Universidad Autónoma Chapingo. Actualmente preside la Academia de Gestión del Conocimiento e Innovación de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Es miembro de la red GTD desde el año del 2009 y miembro fundador del CIRIEC México. Asimismo, fue especialista en bioeconomía y agronegocios en el IICA, Instituto de Investigaciones México, y fundador de la Red Mexicana de Bioeconomía Circular. También es profesor en la UNAM y ha dirigido varias tesis de doctorado, maestría y licenciatura. Bueno, sin más, agradezco entonces que tome la palabra el compañero Carlos Menéndez. Muy buenas noches, mucho gusto, muchas gracias al Colegio de Economistas Metropolitanos por la invitación a esta sesión sobre un tema tan relevante como es la definición de un profesionista que también es muy relevante, muy importante, que es el economista, sin duda alguna. Y desde luego tomo también como una muy buena base lo expresado por el doctor José Romero y por Leonardo Federico. Me parece muy importante. Yo haría una reflexión sobre esta gran pregunta que nos dicen el propio motivo de esta reunión: ¿qué perfil de economista necesita nuestro país? ¿Verdad? Y ahí tendríamos que retomar un par de ideas que me parecen muy importantes. Es el concepto de la mega biodiversidad y el concepto de la multiculturalidad. Esto como grandes telones de fondo y del ADN constitutivo de nuestros procesos económicos históricamente y actualmente configurados, ¿verdad? También en procesos muy importantes de cambio climático, desde luego la emergencia de los temas de la equidad de género, la propia consolidación de los sistemas democráticos y el reconocimiento expreso de una sociedad como la mexicana con una política, una constitución política que reconoce 3 niveles de gobierno, una federación, entidades federativas y municipios, y un contexto global sumamente activo, dinámico, como es la reconfiguración de
la prioridad, la gran prioridad que tenía Estados Unidos como eje unipolar, y esta transformación a nivel global de la emergencia de países como China, por supuesto, y los BRICS, que también nos dan un enorme dinamismo y una gran complejidad en la toma de decisiones respecto de lo que se puede definir como aquellos grandes problemas nacionales y los grandes problemas que aquejan a las diferentes regiones de un país. Creo que es muy importante también el entorno de las universidades, de los centros de estudios, de los centros de investigación, en donde se forman los economistas mexicanos, ¿verdad? La propia visión de estas instituciones de educación superior, sus propias formas de asumirse y de contribuir, considero que también son elementos muy importantes en la definición de estos perfiles que deben tener los economistas. Simplemente mencionar algunos de los problemas que actualmente nos aquejan y que son grandes retos y que son temas de los diferentes ámbitos de estudio de la economía, como es el intercambio, el comercio mundial en términos de generar el mayor beneficio nacional, el mayor beneficio para los mexicanos, los conceptos de la desigualdad social, nuestro famoso índice de Gini, el coeficiente de Gini, la curva de Lorenz, una serie de herramientas que nos permiten conocer este fenómeno de la desigualdad y ver cómo hay regiones en donde esto aumenta o disminuye de acuerdo a una serie de políticas que se vienen implementando con el consejo y la asesoría desde los profesionales de la economía. Un país en donde hay procesos de pérdida de biodiversidad de una forma que es realmente alarmante, que es parte de ese patrimonio nacional. El tema, desde luego, de el agua, el estrés hídrico, los procesos de contaminación, los cambios de uso del suelo, la deforestación, en fin, una serie de factores limitantes que someten a toda la ciencia a un gran estrés y a unos grandes retos y que nos llevan, desde luego, a plantear estos grandes retos también como parte de los retos para los economistas, como áreas de contribución para los economistas. Sin duda yo hablaría de una serie de habilidades y capacidades que deben considerarse en este perfil de egreso de los profesionales de la economía. Muchos de ellos los han comentado, pero haría énfasis en la capacidad de autoaprendizaje, de investigación, por supuesto, pero también muy importante el pensamiento crítico y analítico, las habilidades incluso de la expresión oral, la expresión escrita, creo que es muy importante como habilidades tal vez genéricas, así como el conocimiento de nuevas tecnologías de la información, ya lo habían expresado los colegas, tanto el Big Data, el R, y otros varios softwares, ¿no?, que hay que utilizar ahora en esta necesidad de reducir el analfabetismo digital y a lo mejor cibernético, a lo que ahora se suman plataformas como la inteligencia artificial, ¿no?
La capacidad del trabajo en equipo considero que es también muy importante, sobre todo en equipos de carácter transdisciplinario, si bien es cierto interdisciplinario, pero también en la parte transdisciplinaria, en la capacidad de dialogar y entender la perspectiva de las otras profesiones, de los otros ámbitos disciplinares, considero que también es muy relevante. Y el economista actual pues debe tener también un perfil de cierto liderazgo, ¿no? Debe ser capaz de convencer, de mostrar argumentos, de demostrarlos, de explicarlos, ¿verdad? De generar una buena argumentación. Por supuesto, la gestión de los proyectos, ¿no? El diseño, la gestión de los proyectos y una serie de habilidades que van interrelacionadas con ello. Diríamos que a nivel de las competencias genéricas, pues tiene esa capacidad de comunicar sus ideas, de hacer, de compartir sus reflexiones y conocimientos en diferentes públicos y contextos. Tiene la posibilidad y puede también tener el manejo de tecnologías de información y la comunicación, hacer uso de diferentes tecnologías del aprendizaje del conocimiento, así como aprender con autonomía al ritmo de los cambios sociales y tecnológicos, algo que es muy requerido también en el ámbito profesional, ya sea de la empresa o de las instancias de gobierno, los diferentes sectores, pues es también el uso de la capacidad de análisis, de síntesis y de crítica para la toma de decisiones y la resolución de problemas. Y desde luego la capacidad de liderar equipos de trabajo para el desarrollo de actividades que favorezcan el logro de objetivos comunes al interior de alguna organización. Y algo que parece pasarnos de largo, pero que es muy, muy importante también es que los profesionistas de la economía, como otros profesionales, tenemos que ejercer la profesión en el marco de los derechos humanos, de la sustentabilidad, de la responsabilidad, por supuesto, de la ética profesional, cosas que también se tienen que desarrollar y aprender en esta caja negra que es el proceso de formación de profesionistas al interior de las instituciones de educación superior. Y el reto pues es transparentar esa caja negra, ¿verdad? También hay una serie de competencias específicas, competencias que son inherentes a la disciplina del economista y que tiene que ver con la capacidad de conceptualizar un problema, tratar de identificar las causas que dan origen a ese problema, esta capacidad de hacer un diagnóstico a modo de un médico general que es capaz de definir o ir descartando hipótesis a efecto de poder encontrar estas relaciones que comentaba el doctor Romero, estos patrones en donde algunas variables pueden ir juntas o parecen ir juntas, ¿verdad? Con diferentes ámbitos, ¿no? Variables de diferentes ámbitos, económicas, sociales, de carácter ambiental. Esto junto con el dominio de instrumentos o instrumentales de orden cualitativo y de orden cuantitativo, con la pertinencia económica, social y ambiental, ¿verdad? También otra habilidad y otra competencia
digamos, específica, que es muy, muy importante, es la posibilidad de impulsar acciones de cambio en los diferentes ámbitos de las organizaciones, de las instituciones, considerando la posibilidad y las oportunidades de innovación o de generar esas posibles propuestas, ¿verdad? O alternativas, cursos de desarrollo, ¿verdad? Frente a algún problema o frente a alguna situación. También el economista pues, es un profesionista que comprende los fenómenos a partir de esta identificación de las variables fundamentales, pudiendo jerarquizarlas, pudiendo clasificarlas, logrando encontrar las diferentes relaciones positivas o negativas entre estas y poder generar en un momento dado las mejores explicaciones a ese conjunto de interrelaciones entre las diversas variables y fenómenos en contextos situados, ¿verdad? Es muy importante este concepto de el situamiento, la localización, el momento histórico, el espacio geográfico, el horizonte temporal y desde luego el marco institucional, legislativo institucional, que está relacionado con el fenómeno, a efecto de que las propuestas que genera este profesional de la economía, pues tengan una viabilidad de implementación, tanto en la parte institucional y legislativa, en los elementos normativos de las diferentes organizaciones o de los diferentes mercados en los que se está analizando estos diferentes fenómenos. Ahora, hay un papel que es muy importante también del economista y que es la capacidad de generar proyectos de inversión para las empresas, para las organizaciones, ya sea el rediseño de pasivos o la contratación de nuevos pasivos o la cuestión de la inversión, en dónde canalizar los recursos de estas empresas y siempre pensando en pues los mejores beneficios para los inversores, pero sobre todo también pensando en un contexto de responsabilidad social, de beneficio social, para generar el mayor beneficio social posible. Por ello, pues es muy importante la capacidad de proponer estrategias para el funcionamiento y financiamiento de los diferentes proyectos adecuados y sintonizados con los fenómenos de los contextos locales, regionales, nacional o internacional, según sea la capacidad de este profesional. Yo hasta ahí la dejaría. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. ¿Les parece entonces si abrimos una pequeña ronda de preguntas y participaciones? Compañero José Antonio, levantó la mano usted. Sí, yo quisiera, es que un poco me confundí entre qué estamos platicando. ¿Qué sería, cuál es nuestro proyecto de un economista ideal? Yo creo que eso se ha planteado aquí. Y otro es qué enseñar a las nuevas generaciones de economistas, qué les debemos enseñar. Y mi experiencia es que, por ejemplo, cuando ya se especializan mucho los economistas en algunos ámbitos, ya no importa mucho las preguntas que se están planteando, sino el método que se está usando. Ya es
lo importante es el método que se usa más que la pregunta que se quiere contestar. Una vez un maestro preguntó qué es la economía y ya varios dieron su respuesta y él dijo, no, es el arte de convencer a los demás de tu punto de vista y usas las matemáticas como formas de intimidar al adversario. El problema es que ha habido una escalada, todos aprenden matemáticas, etcétera, y es una lucha política y usan las matemáticas con ese propósito. Y mucha de la discusión es en esos términos. Yo creo que mi experiencia en el Colegio de México al diseñar la licenciatura en economía, la idea era, sí, que aprendan, estaba yo en minoría, perdón, pero pero era el director del Centro de Estudios Económicos, así es que tenía algo de influencia, que aprendan la parte estadística, etcétera, pero que aproveche las otras cosas que había en el Colegio de México, como que aprendan a escribir bien, historia, sociología, etcétera, para que les dieran después una visión más completa Y también hay que pensar que no todos van a ser estos economistas ideales. Muchos están pensando en cómo van a conseguir trabajo. Y por eso muchos se inclinan en la parte cuantitativa, porque es donde buscan, creen que encuentran y es más fácil que consigan ese empleo. Yo creo que nos toma mucho a tiempo, a todos los que estamos, los tres, yo soy el de más edad, pero nos lleva mucho tiempo ir madurando al nivel en que ustedes han llegado. No le podemos pedir a un estudiante de economía que alcance ese nivel en poco tiempo. Es un proceso de vida y de curiosidad que va adquiriendo. Y yo creo que si les damos los instrumentos, el problema es, si los volvemos tecnócratas, luego ya no aprenden las otras cosas. Y si los hacemos del otro bando, ya no aprenden las partes técnicas. Entonces, ¿cómo lograr ese equilibrio? Tiene que ser un balance muy delicado, donde no se carguen de uno ni de otro. Mi experiencia es no, todavía no se logra. Ojalá y en nuestros nuevos proyectos que tenemos aquí con Josafat y otros, logremos ese equilibrio. Ahora, por otro lado, pues vivimos en una... Pues el subdesarrollo es un eufemismo, porque realmente es porque antes les decían subdesarrollados, pero se veía muy feo, entonces mejor en vías de desarrollo. Y ahora ya se llama el sur global, para que no sea tan feo. Y los teorías de la dependencia pues nos dice que somos la otra cara de la moneda del desarrollo, y que cómo le hacemos para romper esa cadena. Y como país subdesarrollado, pues tenemos la obligación de romper esa situación de subdesarrollo. Y para eso tenemos que estudiar geopolítica, para tener que estudiar muchas cosas. Pero todo es poco a poco. Y lo que me importa es cómo formar a los jóvenes para que ni los intimiden con las matemáticas ni con la estadística, ni tampoco se fascinen con ellas, como que tengan un balance. Pero ya no hablo más. No sé, Juan, si pudiera hacer algún comentario, pero veo la mano levantada de Leonardo. Sí, sí, perdón. Es que no lograba activar mi micrófono. Tenemos 3, 4 manos levantadas y además me gustaría hacerles unas cuantas preguntas muy sencillas, ya saben, sobre todo este tema. ¿Les parece si antes de darle la palabra a los
a los ponentes, les damos la palabra a los compañeros asistentes virtuales. Y sería entonces primero al maestro Santos y después al compañero Josafat, por favor. Compañero Santos. Maestro Santos, ¿sí puede activar su micrófono, por favor? Parece que no te escucha, José. Bueno, ¿les parece si empezamos con Josafat y después le damos la palabra? Compañero, por favor. Sí, muchas gracias, compañero vicepresidente Juan. Muchísimas gracias a José Antonio, a Leonardo y Carlos por las intervenciones que tuvieron. Fueron súper interesantes. Me pareció que dieron justamente el clavo respecto a lo voy a formular de esta forma, a las capacidades que debe de tener un economista. Me parece que eso pudiera ser una buena forma de presentar el tema, porque son capacidades que luego se van a desplegar según el contexto. Entonces yo creo que uno de los temas que tendríamos que pensar, y quizás yo estoy ahorita muy influenciado por Amartya Sen, tiene que ver justamente con esto, con dar las capacidades para que las personas que estudian economía sean capaces de resolver problemas. ¿Qué tipo de problemas? Ya ellos van a elegir, ¿no? Pero por lo menos darles las capacidades suficientes, las capacidades necesarias para resolver problemas monetarios, problemas del desarrollo, problemas de política industrial, problemas que tengan que ver con toma de decisiones, problemas que tengan que ver con la desigualdad, etcétera. Creo que eso es un tema que me parece fundamental porque muchas veces lo que pasa es que los economistas ya tienen los métodos, ya tienen las respuestas muchas veces ya preestablecidas, pero no tienen preguntas. Entonces, una vez que ya, digamos, están presentando respuestas sin haber hecho un buen diagnóstico y sin haber planteado y formulado con claridad y precisión la pregunta, ya, digamos, empieza a haber un proceso hasta de autoengaño, ¿no? Entonces, yo creo que sí debe de haber un proceso ahí como de dar estas capacidades y saber que los economistas sepan preguntar qué es lo que están haciendo, ¿no? Porque muchas veces tampoco hay como esa claridad. ¿Qué es lo que va a resolver un economista que se dedica a temas ecológicos? Pues va a dedicarse a abordar problemas que tengan que ver con contaminación, problemas que tengan que ver con desarrollo sustentable, problemas que tengan que ver con transición energética. Y yo creo que es ahí donde parte del proceso de actualización tendría que ir a la parte de saber priorizar problemas estratégicos de nuestro tiempo, problemas estratégicos también de nuestra época y también de eso, de nuestra situación geográfica, porque no es lo mismo preguntarnos sobre la transición energética en México y la transición energética, por ejemplo, en los Estados Unidos o en Alemania. Entonces yo creo que sí son temas que tendríamos que priorizar y desde esa perspectiva creo yo que está el asunto de la actualización, que es un tema fundamental. Y finalmente decir que uno de los asuntos que en la actualidad ha salido mucho es la cuestión del feminismo, ¿no? Y creo yo que ahí también se vuelve muy importante incorporar esas reflexiones para justamente formar economistas sensibles al tema de los cuidados, ¿no? Y bueno, sería básicamente eso. Y pues felicitarles a José Antonio, a Leonardo, a Carlos por estas intervenciones que tuvieron y pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Josafat. Seguiría el compañero Adalberto, por favor. A ver si ahora sí se puede, sí puedo. Ya me cambié al celular. ¿Sí me escuchan? Sí. Santos López, su servidor. Por favor, entonces, compañero Santos. Ahora sí, no sé qué pasa por el teléfono de la computadora, no sé qué pasa, pero bueno, ya afortunadamente ya estoy conectado en voz. Y bueno, pues sería muy breve, nada más, no quito mucho tiempo. Pues felicitar al maestro
David Fonseca Corral, presidente del Colegio de Economistas Metropolitanos de la Ciudad de México, y bueno, pues asimismo también a los doctores José Antonio Romero Teleache, al doctor Federico Machón y también al doctor Carlos Menéndez por compartir sus puntos de vista, lo que nos han traído esta noche de 12 de marzo de 2024. Y bueno, pues de acuerdo con el tema que se está revisando o en comento, qué perfil de economista necesita nuestro país, pues en mi caso, desde el punto de vista personal, diría que en términos generales se requiere un profesionista o un profesional crítico y objetivo. Y para eso, bueno, pues hay que ver cuáles son los planes y programas de estudio que se están impartiendo en las diferentes universidades de nuestro país y bueno, sobre todo en la Facultad de Economía, de donde su servidor es egresado y que pues sí preocupa. Yo tiene un rato que no voy por la Facultad de Economía. Bueno, pues me parece que sí es importante revisar esos planes y programas, y como ya se decía, lo mencionaba el doctor Federico Manchón, hay que estar revisando constantemente esos planes y programas, actualizándolos, porque el tiempo va muy rápido, muy alta, y el contexto internacional, pues como sabemos, es un contexto de cambio, y en nuestro país estamos en una revolución de terciopelo, una revolución de las conciencias, una revolución por una vía pacífica que nos lleva a un modelo que se ha dado en llamar un modelo del humanismo mexicano y que nos sirve como un marco teórico histórico general, y que, bueno, habría que adecuarse a este tipo de planteamiento, de modelo o de paradigma, ¿no? Y agregaría para concluir solamente que en esa otra cara de la moneda de lo general, no lo general, sino más bien lo particular, habría que tener economistas especializados. ¿Especializados en qué? Pues en desarrollo y planificación, 1, 2, en economía de la producción, número 3, sector público, número 4, cuestión agraria, número 5, modelos econométricos, número 6, el capital, lo que ya se mencionó, la teoría marxista, que es muy importante, dar algunos cursos, no sé cómo esté ahorita en la Facultad de Economía y en otras facultades, la enseñanza de la economía política, historia económica, muy importante, 7, 8, docencia económica, también formar docentes económicos, porque nosotros nos formamos al frente del pizarrón, en la lucha, en lo personal, yo así me formé en diferentes universidades, y bueno, pues fui aprendiendo, ya después hice algún diplomado sobre docencia, pero creo que me parece importante este aspecto de la formación de maestros en economía. También investigadores, investigación económica, 11, 10, comercio internacional, y 11, métodos cuantitativos, ¿no? Lo que ya mencionaron, estadística, modelos econométricos, matemática, ¿no? Todo lo que nos sirve como herramientas, como instrumentos para poder llevar adelante el análisis de cuánto creció el comportamiento, ¿no? de ubicación, por dónde va la economía, de planeación, hacia dónde vamos, importante, muy importante, hacia dónde vamos y qué estamos haciendo, ¿no? Es, creo que muy importante que pues veamos cuáles son los planes y programas que se están impartiendo en las carreras, en las facultades de economía. Es cuanto. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, maestro Santos. Compañero Adalberto. Sí, buenas noches. Bueno, primero que nada, pues felicitar al maestro David Fonseca, a Octavio, Fausto, por la organización del evento, y también a los ponentes, a José Romero, Federico Manchón y Carlos Menéndez. Excelente plática. Creo que para personas que a lo mejor estamos todavía en la parte de la formación, pues de verdad que escucharlos a veces
sirve para dar una reflexión, ¿no? Sobre todo, pues, a dónde nos dirigimos como profesionistas. Y en ese sentido me gustaría comentar lo siguiente. Seré muy breve, solo son 3 puntitos rápidos. La primera, pues estoy totalmente de acuerdo en que la enseñanza sí tiene que tomar los aspectos tanto de la teoría ortodoxa como de la heterodoxa, porque es bien importante desde cierto punto de vista entender los supuestos y estos supuestos hacer una comparativa con la realidad y en base a ello formar pues los criterios del economista, ¿no? Porque al final, en concordancia con lo que dice Josafat, el profesionista tiene que estar formado para resolver problemas económicos. Y en ese sentido, yo creo que este es el camino que deben de seguir la mayoría de los estudiantes. Sin embargo, hay una cuestión, creo que de suma importancia aquí, y es que las condiciones actuales, al menos he tenido pues el privilegio de poder ser profesor adjunto y así, y he tenido la oportunidad de conversar con estudiantes de licenciatura. Muchos de ellos abogan por un cambio en el programa, pero no en el sentido que hemos estado discutiendo acá, sino en el sentido de una profesionalización, tanto matemática, contable, en actuaría, en métodos de programación, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que están buscando son oportunidades laborales. Cada vez es más complejo encontrar una oportunidad para ellos y es entendible que busquen eso, ¿no? Pero creo que ahorita el paradigma nos está poniendo en otra situación. Estamos en un paradigma en el que el país necesita una política de industrialización, se necesitan otras visiones tanto en la política monetaria como fiscal, y pues entre otras cosas, para no abusar más del tiempo aquí del espacio, y creo que en este sentido estamos deficitarios de formación de estudiantes aptos para este momento de coyuntura. Entonces yo creo que la tarea ahorita como profesionistas, incluso como educadores o inclusive simplemente como parte del análisis, pues debe enfocarse justamente en inculcar estas bases, ¿no? Eso sería todo y pues muchas gracias. Muchas gracias. Quedarían entonces las participaciones de los compañeros Carlos Menéndez y Federico Manchón. ¿Les parece que sea en orden inverso a como presentaron sus ponencias? Es decir, primero el compañero Menéndez y cerraríamos con el compañero Manchón. Muy bien, ¿Sí? muchas gracias. Perfecto. Creo que una de las preguntas que subyace pues es el tema de cómo implementarlo a lo largo de los semestres de la licenciatura. Y en ese sentido me parece muy interesante ver lo que hizo el Instituto Rosario Castellanos. Ellos crearon una matriz curricular en donde cada semestre es igual a un problema prototípico. Y este problema prototípico va sirviendo de guía de diseño y entrelazamiento de las diferentes materias que se imparten durante ese semestre. Entonces, aquí el fenómeno es que en el siguiente semestre el mismo problema o el mismo fenómeno que puede ser considerado parte del problema prototípico se aborda a mayor detalle, a mayor profundidad. Desde luego hay contrastación teórica, hay una confluencia de diferentes métodos y herramientas en donde uno puede ir de lo general a lo particular, de lo particular a lo general, pero también donde uno puede ir de lo general a lo general y de lo particular a lo particular, ¿verdad? O sea, nadie dice que eso no se puede hacer, también se puede, ¿no? Y es importante que el economista goce de esos instrumentos y de esos enfoques en su herramental teórico y metodológico y epistémico. Es muy importante dotarlo de esas herramientas poderosas de análisis y de interpretación del fenómeno económico social. Y muy de acuerdo con lo que comenta Adalberto, ¿no? Bueno, México está entrando en un proceso de reindustrialización. Entonces, es también muy importante toda esa discusión y ese enfoque en el diseño de los nuevos planes de estudio. Muchas gracias.
Gracias, compañero. Por favor, compañero Federico. Sí. Hay un problema que planteó brevemente José Antonio, que es cómo lograr el equilibrio entre lo técnico y lo otro. Yo creo que el problema entre lo técnico y lo otro tiene que ver con la consideración que lo técnico es un problema de definición de fines. Perdón, de medios. Lo técnico son medios universales para alcanzar fines que se definen en otra parte. En el caso de la economía, es lo otro. Es decir, lo otro de lo técnico en la economía tiene que ver con la definición de los fines para los que van a servir esos instrumentos que son tan valiosos para cuantificar no solamente el comportamiento económico, sino otros comportamientos sociales u otros comportamientos que tienen que ver fundamentalmente con las ciencias naturales. Entonces, yo diría que lo específico de la formación del economista es, por supuesto, una muy sólida formación de medios. Pero lo específico del economista es enseñar los fines para los cuales esos medios van a ser utilizados. Y eso tiene que ver con cómo invertimos la relación de dependencia entre el conocimiento académico y el entendimiento práctico. Y eso tiene que ver también con el tema de cómo consideramos el modo de comunicación de los estudiantes que estamos formando, no solamente entre nosotros, porque en la academia a lo que más podemos llegar nosotros es a una confrontación de hipótesis. Es muy difícil que lleguemos a una verdad académica. La verdad está en la práctica, en lo que los actores hacen. Entonces, lo que tenemos que fortalecer es la capacidad de comunicación entre nosotros, desde luego, pero sobre todo la capacidad de comunicación con los actores económicos. Los problemas no pueden ser problemas que ideemos nosotros. Los problemas a los que debemos promover que los estudiantes se acerquen son los problemas que, de acuerdo con el entendimiento que tienen los actores económicos, hacen economía práctica. Compran y venden, producen, definen políticas económicas, se entienden internacionalmente con los otros centros de definición de política macro. En fin, yo creo que ese es el asunto. Es decir, tenemos que lograr que los estudiantes se aboquen a entenderse con los actores económicos. Nosotros tenemos que aprender a entendernos entre nosotros, pero nosotros no estamos inmediatamente vinculados en la academia con actividades de definición económica, ni a nivel privado, ni a nivel público. Es decir, quienes están implicados en la definición de la solución de los problemas prácticos económicos, sea tanto para que una empresa mejore su situación relativa en el mercado, como para que un Estado defina una política macro más adecuada a la situación en la que está en ese momento, ese es el entendimiento al que nosotros nos tenemos que referir desde la academia, tanto enseñamos como los que aprenden y como los que investigamos. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros, a comunicarnos con ellos, a poder elevar el entendimiento que ellos tienen de lo que hacen a una reflexión, ¿no es cierto?, que nos permita a nosotros contribuir con lo que ellos hacen. Entonces va de nuevo. Debemos enseñar a hablar, sí, a ser inquietos intelectualmente, capaces verbalmente, capaces de lograr comunicaciones saludables que esclarezcan las diferencias y permitan debatir para lograr acuerdos. Pero esa actividad es fundamental que la hagamos en forma dialógica, es decir, no retórica. Los economistas no tienen que ir a decirle a los actores económicos lo que deben hacer. Los economistas tienen que ir a conversar con los actores económicos, sean empresarios o sean funcionarios públicos, con la idea de escuchar cómo ellos entienden lo que hacen para participar constructivamente en cómo
hacer las cosas que ellos pretenden hacer de una mejor forma. Entonces yo creo que ahí hay un gran esfuerzo que hace falta, y eso tiene que ver con cómo estamos nosotros tratando de construir no un paradigma, sino un modo distinto de hacer economía, política económica, tanto a nivel privado como a nivel público, en las condiciones concretas en las que se ubica México en el mundo. Es decir, es un esfuerzo comunicativo que debemos proponerle a los estudiantes como el motivo de su vida. Es decir, finalmente no van a ser economistas sin identidad nacional, no van a ser economistas que eventualmente puedan desempeñarse en cualquier otro lugar del mundo con eficiencia, pero que como economistas nacionales tienen que pensar de una manera de contribuir a que el país y los actores económicos privados que participan en la reconstrucción y construcción del país participen de mejor manera en el mundo. Entonces, nada, no es retórica lo que nosotros, no es un liderazgo vertical lo que nosotros tenemos que procurar que los economistas hagan. No tienen que llegar como expertos, tienen que llegar con una capacidad adicional para mejorar la actividad de los actores económicos. La expertocracia no debe ser el propósito del economista. El propósito del economista que tenemos que formar debe ser la posibilidad de conversar y mejorar la capacidad de entendimiento de los propios actores a partir de detectar los problemas que ellos tienen. Nosotros podemos inventar ciertos problemas teóricos y merece mucha atención la investigación teórica de ciertos problemas que se alejan mucho de la práctica inmediata. Pero como ciencia social, los conceptos que nosotros formamos se derivan del lenguaje común con que los economistas construyen sus propias, con que los actores económicos construyen sus propias prácticas. Cuando nosotros hablamos de demanda y oferta, eso está definido por la práctica de los economistas que se definen como propietarios privados de los bienes que compran y venden en el mercado. Entonces, digamos, lo que tenemos que hacer es recuperar ese entendimiento, elevarlo a una discusión teórica y ver cómo ese debate académico contribuye con las prácticas de aquellos que compran y venden, de aquellos que definen políticas de regulación de los mercados. Ese es, me parece a mí, el tipo de economistas que tenemos que contribuir a formar. Muchas gracias. Me parece que no hay alguna otra participación. Bueno, han sido grandes reflexiones. Me parece que la mesa no solamente ha hablado de economía, sino de una transversalidad de las ciencias sociales, así como también las intervenciones del público. Yo creo que este tema en cuanto tal nos da, yo creo que hasta para varios seminarios, ¿no? Para sin afán incluso de llegar a una conclusión, ¿no? Que estaría muy complicado. Bueno, si no hay más participaciones, antes de retirarnos les recuerdo que pueden, a quien guste, afiliarse al Colegio de Economistas Metropolitanos de la Ciudad de México. También, si gustan, está el enlace de asistencia para que les lleguen tanto nuestras actividades como el link de enlace de este video. Y si los ponentes lo permiten, podemos transcribir las opiniones vertidas hoy, pues para dar una pequeña publicación por parte del colegio. Juan. Sí. Perdón. Compañero Juan José, por favor. Gracias. Estuve casi todo el tiempo por una cosa que yo trabajo con la cámara apagada. No voy a hacer referencia explícita
a las ponencias. Me parece muy importante que se haya realizado un evento sobre este tema. Sin embargo, sí quisiera señalar esto que a veces en la 4T le llaman el elefante reumático. La educación es un terreno en el que se ha perdido muchísimo durante casi 40 años de neoliberalismo. La educación superior en gran medida es privada hoy, y no solamente privada y elitista, sino católica, digámoslo claro. Y en particular en una carrera tan importante como es esta disciplina, la economía política, que toda economía, hasta Alfred Marshall reconocía a regañadientes, reconocía que la economía es intrínsecamente también una disciplina política. En una materia tan importante como objeto teórico y también como práctica profesional, el asunto al que nos hemos enfrentado es que es parte de la guerra. El papel que ha perdido México en la construcción del pensamiento económico latinoamericano y específicamente la Escuela Nacional de Economía, la Facultad de Economía, no es gratuito, eso fue inducido absolutamente. Y bueno, esto a nivel institucional se está dando todavía en la SEP, en este Consejo Consultivo de la carrera de Economía o Consejo Técnico Consultivo, de las 13 o un número limitado de áreas de materias de alto impacto, se les llama, en la Dirección General de Profesiones de la SEP, son las carreras que requieren cédula para su ejercicio profesional, cédula de licenciatura. Y para poder realizarse estas carreras, la Secretaría de Educación Pública tiene que deliberar con los profesionistas del área. En otros casos, por ejemplo en Bolivia, las cédulas profesionales las dan los colegios de economistas, de esa materia de tan importante que son los colegios. Bueno, en nuestro país están más o menos amarrados, y el caso es que de los 8 años que llevo yo, mientras fui secretario académico y demás, hasta que finalmente fui presidente de nuestro colegio, me ha tocado estarme batiendo porque creo que las escuelas que deberían hacer una defensa del pensamiento crítico y la parte social no lo están haciendo en la SEP. O sea, estoy hablando de la UNAM, que es quien por herencia le toca la coordinación junto con el director general de profesiones de dicha comisión de la Escuela Superior de Economía del Politécnico y las escuelas de la UAM. Pues hoy en día están empoderadas, notablemente el TEC de Monterrey, el ITAM. Ha habido debates muy fuertes a lo largo de estos últimos años y hay una especie de empate. Y el tema es que, por ejemplo, está por definirse una nueva ley profesional que defina, que en parte se presenta como algo para defendernos, para decir, a ver, hay áreas en las que así como un médico, o sea, yo no puedo llegar y decir voy a ser cirujano cardiólogo, sin cédula de médico y sin especialidad en cardiología. Pero en economía hay ciertas áreas profesionales, en empresas públicas y privadas, que sí se deberían reservar a economistas. El mercado de trabajo es famoso. Pero el tema al que voy es a que se está definiendo esto de manera tan estrecha, tan cerrada, que resulta ser que historia, economía política, metodología, toda una serie de disciplinas resulta que no son parte de la profesión, y lo que encontramos son una serie de jóvenes que lamentablemente son en muchos sentidos autómatas. Ahora, el mercado que les ofrecía en sus mejores tiempos el neoliberalismo, que era irse al sector terciario y específicamente a servicios financieros, está totalmente deteriorado ahorita. Simplemente veamos los efectos de las nuevas tecnologías, no se diga la inteligencia artificial, en el empleo bancario. Alumnos nuestros que trabajan en Santa Fe, en los corporativos de Citibanamex, o en la Torre Mayor con
con alguna de las grandes consultoras, ¿no? De Standard & Poor's o creo que es Deloitte la que está ahí, les pagan menos que a un vigilante, a un portero. Bueno, es también un problema de que con el mercado de trabajo de los economistas hay barreras de entrada, se descalifica a los egresados de nuestras carreras y se les estigmatiza. No se atreva uno a mencionar a Marx. Bueno, pues perdón, pero no es que el mundo se reduzca al marxismo, pero sin Marx no puede uno ser más que un premoderno. O sea, Marx es tan importante como Newton con la ley de la gravedad, por decir algo, aunque no le guste a los neoconservadores. Y bueno, lo que pienso es que por eso celebro un evento como este, que espero que sea el primero. Siempre está la prisa, en la comisión de la CEP está la prisa de votar ya, de hacer como que se discutió y no se discutió, pero pienso que los colegios, los economistas organizados, y por eso es importante que se democraticen estos espacios, que no permitamos, por ejemplo, ¿para qué les cuento todo el tiempo que quien lo tenía manejado era Luis Videgaray? Luis Videgaray o José Antonio Mid o Aurelio Nuño, o sea, qué sensibilidad iban a tener ellos para los economistas chairos inactos de la UNAM, ¿no? Por ejemplo. O en el CIDE, la tortura que tuvo que ocurrir para que pudiera tener un renacimiento en el momento actual, y que yo celebro, desde luego, y reconozco la gran preparación del doctor José Antonio Romero, a quien considero en lo personal mi amigo, pero más admiro su valentía al emprender esta institución, que era muy diferente. Cuando yo conocí a mi maestro de la licenciatura, don Antonio Sacristán Colás, cuando fui por primera vez al CIDE, vaya, pues. Entonces, de verdad se requiere no solo preparación, sino valentía para afrontar estas empresas. Y bueno, hasta ahí lo dejo. Yo lo que deseo es que foros como este no queden en un saco de buenos deseos con un lado roto, que se vayan, y que además se pueda concretar en hacer propuestas, ejercer cierto liderazgo para ayudar en las escuelas de educación superior y para incidir en la definición legal del perfil de los economistas, que no le digan a los estudiantes de las públicas que estudiar historia es pérdida de tiempo, porque eso ni siquiera va a valer en el mercado, ¿no? Además andan con la autoestima baja, arrastrando la cobija, en fin. Y hasta ahí dejo. Gracias y buenas noches a todos. Gracias, compañero Juan José. Compañero Manchón, levantó la mano. ¿Quiere dar algún mensaje final? Sí, yo, digamos, yo soy una última cosa. Yo creo que el marxismo, no sé si es como la ley de la gravedad, es decir, después de la física subatómica, digamos, uno empieza a desconfiar de la ley de la gravedad. Entonces, yo lo que creo es que el marxismo es un elemento indispensable para entender la economía capitalista. No se puede prescindir del marxismo para entender la economía capitalista. Pero uno de los defectos de la academia ha sido transformar el marxismo en un instrumento reconocido como pieza de museo y no como un instrumento, bueno, digamos, un conjunto de ideaciones y teorías que sirve para participar en la conducción de las prácticas económicas. Y yo creo que eso es como si sacáramos del museo algo que es un prócer muy importante, pero que ahora las cosas son de manera distinta y el prócer tuvo su importancia de época, pero ahora es intrascendente, ¿no? Y eso tiene un poco que ver con lo que yo observaba a propósito del asunto del equilibrio entre lo otro de las técnicas, entre lo otro de los medios, ¿no? El marxismo tiene que tener la capacidad de transformarse en una forma de participación de la práctica de los roles que dentro de una sociedad capitalista desempeñan los productores y reproducen la producción social como producción capitalista.
Yo creo que ese es el gran reto de la crítica de la economía política. Es decir, el marxismo, si se pretende una crítica de la economía política, tiene que volverse una palanca de crítica de la actividad concreta, pero no en el sentido de decir esto es capitalismo, sino en el sentido de ver cómo el capitalismo se transforma en un terreno de conflicto en el que el marxismo tiene cosas que decir y contribuir a la mejor práctica de los actores económicos, inclusive para la modificación de sus propias identidades, que forma parte de la posibilidad de que participen socialmente en una sociedad capitalista, en una perspectiva de superación, algo que no sea una utopía, algo que sea la posibilidad de transitar a una sociedad, no sé si socialista, pero postcapitalista, en el sentido de la crueldad con que se reproduce la sociedad capitalista, no solamente con manifestaciones económicas, sino también sociales de otro tipo. Nada, eso es lo que quería decir. Disculpen mi participación. Al contrario, muchas gracias. Como vemos, en realidad el tema nos da para mucho. Sin embargo, el tiempo siempre va a jugar en nuestra contra. Por el momento creo que terminaríamos entonces la mesa y estemos al pendiente de futuros eventos de nuestro colegio y esperemos que podamos seguir esta discusión o este diálogo en un futuro muy próximo. Muchas gracias a los ponentes, extraordinarias reflexiones. Muchas gracias a las participaciones del público. Nos vemos. Hasta luego. Saludos. Muchas gracias, licenciado Hasta luego, un Javier placer. Noé Frausto Rodríguez. Muy bien, excelente conducción. Muy bien todo, excelente. Adiós. Que descansen, compañeras, compañeros. Buenas noches. No sé cómo se sale Igual, de... buenas noches. Ustedes cierran. En el botón rojo, como de terminar ¿Perdón? la llamada. Ah, sí, sí. Ya. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Sí. Sí. La que tiene